¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una presencia tan fuerte que ni siquiera necesitan hablar fuerte para ser escuchadas? La respuesta puede estar en un lugar que nadie se atreve a explorar, en la energía que han elegido preservar. Sí, puede parecer extraño a primera vista. En un mundo que fomenta el placer instantáneo, que transforma el deseo en una mercancía y la exposición en moneda social, pocos tienen el coraje de seguir el camino opuesto, pero los elegidos toman decisiones diferentes. No niegan el deseo, se transforman. Y cuando deciden dejar de tener relaciones sexuales, no por represión, sino por conciencia, algo cambia, algo poderoso. Porque lo que nadie te dice es que al interrumpir el ciclo de dispersión, estos seres despiertos comienzan a almacenar algo raro, fuerza vital concentrada, una energía capaz de curar, crear, intuir, magnetizar. Y eso cambia el juego. No estamos hablando de celibato ciego ni de puritanismo. Estamos hablando de estrategia espiritual. Una decisión que poco a poco levanta el velo de la mente, agudiza la intuición y alinea el corazón con lo eterno. En este vídeo comprenderás por qué esta elección, tan polémica e incomprendida, tiene el poder de transformar no solo la vida del elegido, sino todo lo que le rodea. Así que respira profundo, suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque lo que descubrirás en los próximos minutos podría convertirse en la clave de tu propio viaje espiritual. Pocas personas lo saben, pero la energía sexual es mucho más que deseo o instinto. No es solo una reacción biológica, como nos enseñaron en los libros de texto. Lo cierto es que estamos hablando de una fuerza bruta, intensa, pulsante, una fuente creativa tan poderosa que, mal canalizada, se convierte en caos, pero bien dirigida, transforma destinos. En ciertas tradiciones espirituales y líneas filosóficas antiguas, la energía sexual siempre ha sido considerada sagrada. No es de extrañar que esté profundamente conectado con nuestra vitalidad, con el impulso de crear, ya sea una vida, una idea, un proyecto o una nueva versión de nosotros mismos. Por eso muchos sabios antiguos decían que quien aprende a dominar esta energía no solo vive más, sino que vive con más propósito. Cuando un elegido despierta espiritualmente, comienza a notar algo diferente dentro de sí mismo. Lo que una vez parecía simplemente un impulso pasajero, de repente se revela como un río subterráneo de fuerza vital, una chispa que se puede cultivar. No se trata de reprimir, se trata de transformar. Porque la energía sexual, en el fondo, es una herramienta. Y como toda herramienta poderosa, puede usarse para construir o destruir. Imagínese una presa llena hasta el borde. Si lo abres todo a la vez, se desborda, arrasa, arrasa. Pero si aprendes a canalizar esa agua, se convierte en luz, energía, eléctrica, vida. La misma lógica ocurre con la energía sexual. La diferencia es quién controla a quién. ¿El impulso te controla a ti o decides qué hacer con él? Muchos de los grandes genios de la historia tuvieron una relación especial con esta energía. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, incluso Steve Jobs, cada uno a su manera, entendieron que preservar y redirigir esta fuerza interior podría llevarlos a niveles increíbles de productividad y creatividad. Y no es casualidad. Esta energía es el combustible para la transformación interior. Alimenta el entusiasmo, aclara la mente y fortalece la voluntad. ¿Y sabéis qué es lo más interesante? Cuando una persona comienza a despertar espiritualmente, su cuerpo lo siente. Se da cuenta de que es más sensible, más intuitiva. Los sentidos se amplían, la intuición empieza a hablar más fuerte. Y parte de esto proviene precisamente de la energía sexual, que antes se desperdiciaba en impulsos automáticos, pero que ahora comienza a transmutarse. Un ejemplo sencillo. Una persona promedio puede pasar el día entero atrapada en deseos fugaces, navegando sin pensar en la web y buscando una gratificación instantánea. Alguien que ha aprendido a redirigir su energía vital puede sentarse, respirar profundamente y transformar ese mismo impulso
en concentración, creatividad o incluso oración. Parece magia, pero es práctico. Y cuidado, esto no significa convertirse en santo de la noche a la mañana. Significa reconocer el valor de la energía que llevas y empezar a utilizarla conscientemente. Y luego, todo cambia. Empiezas a ver más claramente, a tomar mejores decisiones, a atraer experiencias diferentes. Porque cuando la energía vital está alineada, se magnetiza. Y créanme, no hay fuerza más magnética que alguien en paz con su propio poder. Este cambio comienza sutilmente. Una molestia aquí, una inquietud allá. Pero con el tiempo te das cuenta que ya no puedes vivir insensible, rehén de deseos que solo te distancian de quien realmente eres. Y ahí es donde surge una pregunta inevitable. Si esta energía es tan poderosa, ¿cómo podemos canalizarla de forma práctica sin perder su esencia? Si hay un secreto que los maestros espirituales conocen, es este. La verdadera fuerza no reside en reprimir los deseos, sino en transformarlos. Y esto nos lleva a una de las prácticas más poderosas y a menudo mal interpretadas de la vida espiritual, la sublimación. Sublimar es tomar aquello que vibra en un plano más instintivo y elevarlo. Es como convertir carbón en diamantes. El calor es el mismo, la energía es la misma. Lo que cambia es el destino que decides darle a esa fuerza. Y cuando hablamos de energía sexual, esto se hace aún más evidente. Porque es intenso, vivo, pero también muy maleable, si hay conciencia. Los elegidos, cuando entran en este proceso, generalmente no lo hacen por moda, obligación o culpa. Lo hacen porque algo dentro de ellos pide silencio, concentración, propósito. La castidad, en este sentido, no es represión. Es una elección consciente de no desperdiciar lo que es sagrado. Es mirar hacia adentro y decir, puedo transformar este deseo en presencia. Ahí es donde entra el crecimiento espiritual, porque al sublimar esta energía, empiezas a notar transformaciones concretas. Tu mente se aclara, tus pensamientos se organizan, la ansiedad pierde terreno, duermes mejor, tienes más energía durante el día y, curiosamente, tus relaciones se profundizan, incluso sin contacto, porque ahora te conectas con otros desde un lugar más completo. Un ejemplo sencillo, ¿alguna vez has notado cómo algunas personas entran a una habitación y cambian la energía del lugar sin decir una palabra? Tienen algo en los ojos, en la postura. Es presencia. Y la presencia es exactamente lo que desarrolla la sublimación. En lugar de vaciarte constantemente, te llenas desde dentro. Lo que estás cultivando en silencio comienza a desbordarse. No se trata solo de bienestar. También se trata de creatividad. Muchos artistas, escritores y visionarios han informado que sus momentos de mayor inspiración se produjeron precisamente cuando estaban más centrados, experimentando períodos de abstinencia o introspección. Y tiene todo el sentido. Cuando la energía sexual se sublima, se eleva, y lo que se eleva se ilumina. Esta energía comienza a circular por los centros superiores del cuerpo, activando ideas, visiones e incluso estados de éxtasis espiritual. Algunos empiezan a pintar, otros empiezan a escribir. Hay quienes se descubren a sí mismos componiendo música, cuidando plantas y adoptando causas sociales. Porque la energía necesita salir, solo que ahora no gotea, florece. Es en este punto que muchos reportan un nuevo tipo de claridad, como si se hubiera quitado el velo que antes cubría lo importante. Empiezas a ver tus patrones, tus compulsiones, tus máscaras, y luego viene el poder de la elección, permanecer en la superficie o sumergirse de cabeza en tu propio proceso de curación y expansión. Pero ojo, sublimar requiere disciplina, sí. No hay lugar para la romantización. Habrá días en los que te cuestionarás a ti mismo, en los que tu mente gritará por viejos hábitos. Pero, con el tiempo, lo que era una tentación se convierte en una oportunidad de crecimiento. Empiezas a darte cuenta de que el deseo en sí no es el enemigo. Lo que importa es lo que haces con él. Y es precisamente en este punto del viaje
que muchos comienzan a buscar referencias. Alguien que haya cartografiado este territorio anteriormente, que pueda dar pistas sobre el camino. Carl Gustav Jung, uno de los grandes nombres de la psicología del siglo XX, dijo una vez: lo que resistes, persiste, pero lo que aceptas, se transforma. Y quizás no haya energía que revele esta verdad más que la energía sexual. Para mí, Jung, esta fuerza no era solo una cuestión de libido, sino una expresión fundamental de lo que él llamaba energía psíquica. En otras palabras, una especie de combustible interno capaz de mover no solo el cuerpo, sino también el alma. Jung fue uno de los primeros en considerar el deseo con profundidad y respeto, viéndolo no como un problema, sino como una clave para la individuación, el proceso de convertirse en quien uno nació para ser. Y mira, eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes que tus deseos son mapas y no cárceles, empiezas a caminar con más propósito. En la práctica, Jung propuso que la sublimación de la energía sexual es uno de los caminos más poderosos hacia esta individuación. No habló de represión ni de culpa, al contrario. Habló de transformación, al tomar esta fuerza primitiva, cruda, a menudo caótica, y convertirla en conciencia, en el arte, en servicio. En serio, muchachos, traduzcamos esto con un ejemplo práctico. Imaginemos una persona llena de inquietud interior. Siente un vacío, una ansiedad constante, como si siempre faltara algo. En lugar de verlo como un problema, comienza a escuchar y se da cuenta que toda esa inquietud viene de una energía que nunca supo cómo dirigir. Jung diría que si decide sublimar esto, se enfrentará a una enorme oportunidad de integración donde lo que era sombra se convierte en luz. Esta es la esencia del trabajo interior. No ignorar lo que sientes, sino comprender qué hay detrás de ello. Y a menudo la energía sexual está ahí, latente, pero no como un impulso ciego, sino como materia prima del alma, como poder creativo, como signo del llamado a vivir una vida más alineada con lo esencial. De hecho, en el proceso de individuación, Jung habla de la reunión con el ser, el centro más profundo de nuestra identidad espiritual. ¿Y adivinen cuál es una de las fuerzas que impulsa esta reunión? Exactamente, la energía sexual cuando se sublima, porque nos lleva al autoconocimiento, al enfrentamiento de las sombras, al diálogo interior, y solo aquellos que ya han emprendido este camino saben lo desafiante y liberador que es. Lo curioso es que cuanto más caminas, más te das cuenta de que todo lo que parecía un deseo era en realidad un llamado, una invitación del mismo espíritu para que mires hacia adentro, te comprendas y crezcas. Y eso es profundamente empoderante, porque demuestra que nada de lo que sientes es en vano. Todo se puede transformar, si estás dispuesto a arriesgarte. Es por eso que las enseñanzas de Jung siguen siendo tan relevantes hoy en día. Nos recuerdan que el camino espiritual no se trata solo de luz, sino de integración, abrazar todas las partes, incluidas aquellas que la sociedad prefiere ocultar, y transformar lo que era dolor en sabiduría, lo que era impulso en dirección, lo que era adicción en libertad. Y en este proceso de profunda transformación, muchos buscadores comienzan a observar que hay ejemplos vivos, incluso históricos, de personas que eligieron este mismo camino, personas que sublimaron su energía para cumplir misiones extraordinarias. Si hay algo que atraviesa siglos, culturas y tradiciones con una fuerza casi indiscutible, es la elección consciente del celibato como instrumento de despertar espiritual. Y no es casualidad. Jesús, Buda, San Francisco de Asís, Paramahansa Yogananda, la Madre Teresa, entre muchos otros, todos en algún momento tomaron una decisión que iba mucho más allá de la renuncia física. Decidieron canalizar. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Significa darse cuenta de que la energía sexual, esa fuerza intensa y misteriosa, puede ser el combustible silencioso detrás de grandes misiones, y que al optar por no dispersarla en placeres momentáneos,
Estas figuras encontraron una profundidad de presencia a la que pocos acceden. Porque cuando la energía no se pierde, en exceso se recoge, y cuando se recompone, se concentra, y cuando se concentra, transforma al ser humano en un canal para algo mayor. Tomemos el ejemplo de Buda. Antes de la iluminación, experimentó todos los extremos, lujo desenfrenado y privación total. Pero fue en el camino intermedio, y en el dominio de su propia energía vital, que encontró una paz duradera. Su elección del celibato no fue represión, fue estrategia. Era como decir, hay algo más valioso que el placer inmediato. Jesús también es un ejemplo poderoso. Caminó entre los hombres con autoridad, sabiduría y compasión incomparables. Muchos eruditos creen que su fuerza espiritual, la que curaba con el tacto y tocaba con la mirada, provenía en parte de la pureza energética que cultivaba. El cuerpo silencioso genera un campo magnético más limpio, y un campo claro permite una conexión más directa con lo divino. Pero cuidado, no se trata de convertirse en santo de la noche a la mañana. Estos grandes maestros no nos invitan a negar la sexualidad, sino a entenderla como sagrada. Demuestran con su propio ejemplo que es posible vivir una vida profundamente conectada con Dios, con el propósito, con el amor, sin tener que ceder a la presión de los impulsos que nos mantienen en la superficie de la vida. Y quien piensa que esto es cosa del pasado, se equivoca. En el yoga tradicional, por ejemplo, prácticas como el brahmacharya se cultivan hasta el día de hoy como parte fundamental de la búsqueda espiritual. Brahmacharya, que literalmente significa el camino de Brahma o el camino de Dios, no es solo abstinencia sexual, es la experiencia de energía controlada, elevada y consciente. Es transformar el deseo en dirección. Monjes tibetanos, maestros taoístas, chamanes del bosque, todos, a su manera, entendieron que la energía sexual, cuando se canaliza, se transforma en claridad, compasión, sabiduría y poder espiritual. Muchos informan que después de largos periodos de celibato, sus oraciones se volvieron más profundas, sus sueños más lúcidos y su intuición más aguda. Y para aquellos que piensan que todo esto es algo que solo harían personas que viven aisladas en la cima de la montaña, vale la pena recordarlo. Estas prácticas son completamente adaptables a la vida cotidiana. No necesitas convertirte en monje, pero sí es posible practicar la conciencia. Para escoger, silencio, respirar, observa lo que te mueve. Y date cuenta de que, incluso en medio del caos de la rutina moderna, es posible vivir con más presencia y menos dispersión. Y ahí es donde entra la parte más práctica de las cosas. Porque no basta con saber, hay que hacerlo. Pero ¿cómo podemos empezar a canalizar esta energía de forma concreta en nuestra vida diaria, sin necesidad de trasladarnos a un templo en el Himalaya? Saber que la energía sexual es poderosa es una cosa. Saber qué hacer con ello, sin embargo, es otra historia. Y es precisamente aquí donde muchos se pierden. Son conscientes de la fuerza, sienten el impulso, pero aún no han aprendido a redirigirlo. Y eso no es culpa de nadie. La verdad es que casi nadie enseña esto claramente, pero hoy aprenderás. El primer paso es entender que la sublimación no es magia ni misticismo vacío. Es técnico, es entrenamiento, es como cualquier práctica de maestría. Comienza de a poco, requiere constancia y se vuelve natural con el tiempo. Y hay, sí, caminos antiguos que nos ayudan a transformar esta energía densa en algo sutil, poderoso y elevado. Empecemos por lo básico, la meditación. No el que exige silencio absoluto durante horas en la posición del loto, aunque eso es válido, sino el que invita a la presencia. Cierra los ojos, respira profundamente, observa tus pensamientos sin apegarte a ninguno de ellos. Cuando la mente se calma, el cuerpo responde. La energía que una vez estuvo agitada comienza a recolectarse y a reorganizarse. Un ejercicio práctico es la respiración consciente con foco en el perineo, la región entre el ano y los genitales. En yoga, esto se llama Mula Bandha, una contracción,
suave que ayuda a retener la energía sexual y redirigirla hacia arriba. Al combinar esta práctica con una respiración profunda y lenta, comienzas a elevar la energía a través de los canales de energía sutil, activando centros superiores de conciencia como el corazón y la mente. Otra técnica poderosa es el ayuno consciente. Y aquí no estamos hablando solo de comida. Podría ser el ayuno de las redes sociales, de estímulos visuales o de placeres fáciles. El ayuno silencia el exceso. Crea espacio para que notes dónde se está drenando tu energía y cómo puedes recuperarla. Un día de ayuno digital por semana, por ejemplo, cambia completamente la calidad de tu concentración. Tampoco podemos ignorar el poder de las actividades creativas. Pintar, escribir, tocar un instrumento, construir algo con las manos. Todas ellas son formas prácticas de transmutar. Si sientes un deseo intenso, apuesta por el arte. Transforma esa energía en algo tangible, bello, útil. La sublimación no consiste en anular el deseo, sino en darle una nueva forma de expresión. Y no podemos olvidarnos de las acciones altruistas. Cuando ayudas a alguien, cuando escuchas con presencia, cuando donas tiempo o energía a causas que importan, estás redirigiendo el fuego de tu voluntad hacia el bien de los demás. Y lo más curioso, cuanto más das, más recibes, porque el amor en movimiento eleva cualquier impulso. ¿Quieres un ejemplo práctico? En lugar de pasar horas atrapado en ciclos de placer digital, elija adoptar un proyecto social o crear algo que toque otras vidas. Enseña algo que sepas. Dona tu tiempo a una institución. Lee libros como El poder de la hora de Eckhart Tolle o Meditaciones de Marco Aurelio, que te ayudarán a entrenar tu presencia y fortalecer tu centro espiritual. Pero tengan cuidado. No se trata de volverse radical de la noche a la mañana. Se trata de comprender qué te consume y aprender a elegir de forma más consciente. Cada vez que decides sublimar, estás entrenando un músculo invisible, el de la libertad. Y con el tiempo, lo que una vez parecía un sacrificio se convierte en una fuente de placer. Porque vivir con energía dirigida es infinitamente más placentero que vivir a merced de impulsos que nunca satisfacen. Y por supuesto, ninguna técnica tiene sentido si es solo mecánica. Lo que impulsa todo esto es la intención. La pregunta es: ¿a dónde quieres llevar esta energía? ¿Qué quieres construir con ello? Porque cuando la práctica se encuentra con el propósito, es cuando nace la verdadera transformación. Y hablando de eso, es imposible hablar de sublimación sin afrontar de frente lo que este viaje trae como beneficio y también como desafío. Después de todo crecimiento tiene un precio. Todo verdadero viaje conlleva una paradoja. Cuanto más valioso es, más exigente es. Y el camino de la sublimación de la energía sexual no es diferente. Sí, ofrece grandes recompensas, pero también supone una prueba. Él te fortalece, pero primero te estira, te ofrece paz. Después de ponerte cara a cara con lo que te preocupa, empecemos con los beneficios. Hay muchos y son reales. La primera y quizás la más inmediata es la paz interior. Cuando dejas de ser rehén de tus propios impulsos, empiezas a respirar de manera diferente. La ansiedad disminuye, la concentración aumenta, la mente se aclara. Ya no vives según estímulos externos. Empiece a vivir desde adentro hacia afuera. Esto genera autonomía emocional. Y eso es libertad. Otro beneficio notable es el desarrollo espiritual acelerado, porque la energía que antes se disipaba, ahora se acumula, se organiza y se refina. Es como si tu campo energético se volviera más limpio. Las intuiciones se vuelven más claras. La conexión con lo divino se intensifica. Muchos relatan experiencias místicas, visiones profundas y sueños vívidos. El alma comienza a hablar más fuerte y también hay armonía con los demás. Es curioso, pero cuando dejas de buscar en los demás lo que tú mismo no ofreces, las relaciones cambian. Te vuelves menos necesitado, menos exigente, más completo, y el todo atrae al todo. Las relaciones se basan en la presencia, no en la necesidad. En asociación, no en necesidad disfrazada.
pero sería injusto pintar este camino solo con colores suaves. Sí, hay desafíos, y una de las mayores es la resistencia interna. No es fácil lidiar con la fuerza de un deseo que hemos estado condicionados a satisfacer inmediatamente durante años. Habrá días en que la mente rogará por distracción, por placer fácil. Parecerá más fácil volver atrás, y está bien sentirse así. El secreto no es identificarse con la ola, simplemente verla pasar. Otro obstáculo poderoso es la presión social. Vivimos en una cultura que glorifica el placer instantáneo. Esto se burla de aquellos que eligen el silencio, el autocontrol, la introspección. Entonces, cuando recorres ese camino, puedes sentirte incomprendido, incluso juzgado. A los amigos quizá les parezca extraño. Puede que los socios no lo entiendan. Y eso requiere coraje. El coraje de ser fiel a uno mismo, incluso cuando nadie aplaude. También existe la disciplina necesaria para mantener la práctica. Esto no se construye de la noche a la mañana. Es como un gimnasio para el alma. Habrá días en los que cometerás errores, sí. Y el secreto no es ser perfecto, sino ser persistente. La caída es parte de ello. Lo que importa es despertar con más conciencia. ¿Algún consejo práctico para afrontar esto? Crea rituales sencillos, una meditación diaria de 10 minutos, un momento de silencio antes de dormir, un cuaderno donde anotas lo que sentiste, lo que superaste, lo que aprendiste. Los pequeños hábitos crean grandes fortalezas, y cuanto más practiques, más fácil te resultará. Lo que antes era un esfuerzo, se convierte en un estilo de vida. Cuando menos lo esperas, algo cambia. Te despiertas más ligero. Empieza a atraer a diferentes personas. Los proyectos fluyen. Lo que una vez parecía distante, propósito, claridad, significado, ahora está llamando a tu puerta. Y entonces, una nueva pregunta comienza a surgir dentro de ti. Una pregunta que solo aquellos que están en el camino del autodominio comienzan a comprender. Hay momentos en la vida en que nos detenemos, respiramos profundamente y nos damos cuenta. Ya no podemos vivir como antes. Es como si algo dentro de nosotros estuviera gritando por un cambio. No un cambio superficial, sino una transformación profunda, de adentro hacia afuera. Y generalmente, este grito llega cuando empezamos a comprender el tamaño de la fuerza que llevamos dentro. Ahí es donde entra en juego el autocontrol. Dominar tu energía sexual no se trata de convertirte en una estatua fría y controlada. Es exactamente lo contrario. Se trata de convertirse en un ser humano más completo, más vivo, más despierto. Porque ahora no vives a merced de tus propios deseos. Vives con dirección, con intención, y eso lo cambia todo. El autocontrol no es castración, es libertad. Es saber que tienes el impulso, pero elegir qué hacer con él. Es tener energía de sobra, y en lugar de dejarla fluir por caminos que te vacían, la viertes en acciones que nutren, construyen y curan. Y con el tiempo va moldeando quién eres. Empiezas a caminar de manera diferente, hablando diferente, elegir diferente. No porque te estés forzando, sino porque estás en paz. Y la paz es quizás la mayor señal de que estás alineado con lo que es verdad. La transformación ocurre en el silencio de las decisiones diarias. Cuando eliges meditar en lugar de distraerte. Cuando escribes un texto en lugar de caer en ciclos de placer instantáneo. Cuando ayudas a alguien en lugar de encerrarte en tu propio mundo. Cada elección es un ladrillo en la construcción de tu templo interior. Y la más bella, la gente siente. Quizás no puedan explicarlo, pero notan que hay algo diferente en ti. Es tu energía la que ha cambiado. Y cuando la energía cambia, el mundo que nos rodea responde. Las oportunidades se alinean, las sincronicidades se intensifican. Empiezas a sentir que estás exactamente donde se supone que debes estar. Pero todo esto solo es posible porque hiciste un pacto silencioso contigo mismo. Redirigir aquello que antes te controlaba. Y ahora, en lugar de gastar energía en explicarte o luchar contra ti mismo, la inviertes en construir tu esencia. Esto es autocontrol. Esta es la madurez espiritual.
Y aquí hay un punto clave. Nadie necesita validarte para que esto funcione. No hay necesidad de aplausos. El verdadero crecimiento es invisible a los ojos. Está en el silencio de las mañanas, en las noches en las que eliges descansar en lugar de distraerte, en las conversaciones en las que escuchas más de lo que hablas. Ahí es donde reside la verdadera transformación. Y a lo largo de este proceso se revela algo más grande, como si la vida misma empezara a conspirar a su favor. Porque cuando te alineas con tu esencia, el universo responde con claridad, con oportunidades, con señales, y lo que parecía distante, esa misión mayor, esa sensación de realización, empieza a hacerse palpable. Y quizás ahora, con todo esto en mente, empieces a entender por qué tantos elegidos sienten que ocurre algo especial cuando dejan de tener relaciones sexuales. No se trata de negar el amor, ni el cuerpo. Se trata de reconocer el poder que tienen y, por primera vez, elegir qué hacer con ello. Y ahora que has llegado hasta aquí, te pregunto, ¿qué has estado haciendo con tu energía más poderosa? ¿Se está desperdiciando en impulsos fugaces o se está utilizando para construir la vida que realmente quieres vivir? Porque al final, la gran transformación empieza cuando decidimos dejar de vivir en piloto automático y empezamos a elegir conscientemente. Y si eres de los que siente que has sido elegido, que llevas algo diferente, un llamado, un propósito mayor, entonces tal vez ahora sea el momento de actuar. Quizás el universo ya te haya mostrado señales. Tal vez simplemente estabas esperando esta conversación para recordarte lo que ya sabías en lo más profundo de tu alma. Tienes poder. Y este poder necesita dirección. Entonces, cuéntame en los comentarios, ¿qué sentiste durante este video? ¿En qué parte de tu vida sientes que necesitas redirigir tu energía? Quiero saber sobre tu viaje. Y más que eso, quiero que te quedes allí. Entonces, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y comparte este video con cualquier persona que sientas que también está lista para despertar. Porque este viaje no es para todos. Es para aquellos que ya han comprendido que el cuerpo es un templo y que la energía que lleva puede cambiar el mundo, empezando desde adentro.